Bueno, vamos a continuar con, este sería el mensaje número 5 de una serie de mensajes que le llamamos evangelizando, que no es otra cosa que, en este caso, o al menos por ahora, estamos utilizando el Evangelio según Marcos, para entender un poco más qué es este evangelio que nosotros creemos, qué es este evangelio que nosotros predicamos. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17, y después un poquito más adelante vamos a leer unos versitos más. Pero vamos a empezar por acá. Dice así: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa de la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos. Pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Es bien interesante todo, absolutamente todo lo que dice este momento, este particular relato que Marcos hace de lo que ocurrió en el llamamiento de Leví, el cobrador de impuestos, y lo que ocurrió en su casa. Es muy importante, tengo muchas cosas que quiero compartirte y por eso es que quiero que por favor puedas estar atento, que por un rato, ya que te hiciste el esfuerzo de conectarte, que por un rato corras todo lo que te genera una distracción y me puedas prestar atención. ¿Amén? Bueno, vamos. Lo primero que a mí me llama la atención del Evangelio, y siempre me ha llamado la atención de Jesús, es que la Biblia en este relato de algo que ocurrió, es que Jesús otra vez viene de estar con multitudes, pero estando con multitudes, dice Marcos que vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la mesa del cambio, en la mesa de los impuestos, donde se cobraban los impuestos. Lo que a mí me habla de que Jesús puede ver individualidades aún en medio de las multitudes. A mí esto es algo que de corazón te digo, a mí me conmueve. ¿Por qué digo que me conmueve? Porque a veces uno puede venir a la iglesia y decir, bueno, todos los que somos en la iglesia, en una congregación que es tan grande, ¿cómo Dios va a hacer para escuchar mi pedido? ¿Cómo es que Dios pudiera hacer énfasis en mí con todos los que estamos acá? ¿Pudiera alguna vez uno creer equivocadamente que Dios le presta atención solo al que viene a la iglesia y que se olvidó del resto? Pero ¿qué pasa cuando yo vengo a la iglesia y están un montón de hermanos que también hacen las cosas bien, quieren obedecer a Dios, y todos están ahí pidiendo cómo Dios va a hacer la diferencia de verme a mí? Quiero decirte que Jesús ve individuos dentro de las multitudes. Jesús puede ver la masa completa de gente, pero Jesús siempre está viendo a cada uno. Y eso es algo que a mí me apasiona y me impresiona de Jesús. Me apasiona y me impresiona del Dios al que servimos, que a pesar de tener muchos hijos, siempre hace especial énfasis en cada uno. Tiene tiempo para cada uno. Dice la Biblia entonces que Jesús vio, esa es la palabra que usa Marcos, dice, y vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado en la mesa de los tributos o de los impuestos. Eso es lo que la Biblia dice. Y dice que lo vio y lo llamó. Le dijo, ven, sígueme. Ahora, solo un paréntesis para estar claro. Leví es hijo de Alfeo, ¿sí? O sea, Leví tiene familia, para no entrar en la rama genealógica que pudiéramos, pero no es necesario. Lo que habla de que Leví tiene familia, Leví es un judío con familia, viene de una familia conocida,
viene de una familia que tiene un nombre, pero está ejerciendo un trabajo que deja mucha plata, pero al mismo tiempo genera la peor opinión en la gente que me rodea, en la gente de mi misma nación. Ser cobrador de impuestos cuando Roma tiene subyugado a Israel bajo su imperio, bajo su dominio, y le cobra impuestos por vivir en su propia tierra, que un judío te esté cobrando impuestos por vivir en tu propia tierra para llevarle el impuesto a Roma, da mucha bronca al judío. Y a nosotros nos pasaría igual. ¿Qué pasaría si una nación entráramos en guerra? Dios no lo permita. Y alguien nos domina, y no solo nos domina, sino que nos cobra impuestos por vivir en donde estamos. Pero además hay un argentino sentado en la mesa que cobra el impuesto y manda el impuesto para la nación que nos tiene dominados. Es un impuesto, es un trabajo que dejaba muy buena plata para el que cobraba impuestos. Era un trabajo muy bien remunerado y era un trabajo donde era sencillo también hacer trampa en un sentido, si uno era medio piola. Así que ganar dinero era fácil, pero ganarse el rencor, la bronca y el odio de los de mi misma nación, de los de mi misma nacionalidad, también era muy sencillo. Así que Jesús ve a una persona que tiene acomodada su vida económica, que tiene una reputación muy mala a los ojos de los mismos judíos, y es a esa persona a la que llama y le dice: ven y sígueme. Leví estaba haciendo su trabajo. Leví había tomado una decisión. No se designaba un cobrador de impuestos porque sí, era alguien que se había ofrecido a hacerlo o había accedido a ser el cobrador de impuestos. Es la decisión que él tomó. Él estaba cómodo, sentado en la decisión que tomó. Él estaba cómodo económicamente, sentado en una pila de dinero. Él estaba cómodo en lo que había planificado para el resto de su vida, para su familia. Él estaba sentado, cómodo en sus decisiones. Pero aparece Jesús y le dice: ven y sígueme. Y cuando un maestro te llama a seguirlo, Jesús era un maestro. Si uno toma la decisión de aceptar el llamado a seguirlo, tiene que dejar todo lo que estaba haciendo. Para Leví, en ese instante era dejar la comodidad de donde estaba sentado, la comodidad económica donde él estaba, la comodidad en las decisiones para el resto de su vida, la comodidad de lo que hacía él de manera recurrente y repetitiva cada día para subsistir y sostener a su familia, y dejar todo para seguir a un maestro y seguirlo con una muy mala reputación porque siempre habrá sido el cobrador de impuestos. Es importante esto que te estoy diciendo. Para Leví implicaría dejar ese lugar donde todos los días iba y se sentaba y cobraba impuestos para empezar una aventura de fe. Nunca sabía dónde iba a estar de ahí en adelante. No sabían de qué iban a vivir, no sabían dónde iban a dormir, no sabían lo que Jesús quería hacer al otro día. Y es que seguir a Jesús, esto me habla a mí del Evangelio, seguir a Jesús es una aventura de fe. Seguir a Jesús implica dejar todo lo que yo planifiqué a fin de empezar a vivir para lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y como a Él mejor le parece. Es una aventura de fe, donde muchas veces no hay ninguna certeza. La única certeza que uno tiene es que Dios lo ama, que sus planes son de bien y no de mal, que Dios no va a planificar algo para hacerme daño, que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que un día voy a estar en la eternidad con Él. Ahora, fuera de eso, cada día es una aventura. Ese es el Evangelio. Así que Leví está sentado en ese lugar, o Mateo, porque es Mateo Leví. Jesús aparece
rompe su comodidad haciéndole un llamado y él tiene que tomar una decisión. De esto trata el Evangelio. Familia, yo quiero que tengamos claro de qué trata el Evangelio. El Evangelio trata de un hombre, de una mujer que tomaba sus decisiones para acomodar su vida, que tomaba sus decisiones sobre qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y de repente escucha, siente la voz de Jesús llamándolo, diciéndole: vení, quiero usarte, quiero que me sigas, quiero hacer algo con tu vida, quiero transformar tu familia, quiero cambiar tus planes, quiero cambiar tus proyectos, y uno tiene que tomar la decisión. La decisión de morir a todos los yo quiero, a mí me parece, o yo deseo, por lo que Él quiere, lo que Él desea y lo que a Él le parece bien. Eso es Evangelio. Cuando Jesús llama a alguien, cuando tomamos la decisión y decimos: Señor, quiero que seas el rey de mi corazón, que seas el centro de mi vida, y cantamos en la iglesia: de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Te pido, Señor, que el centro de todo seas vos. Y lo que estamos diciendo es: renuncio a toda mi voluntad por aceptar la tuya. Eso es Evangelio. Para Mateo o Leví, eso representó ese día el llamado del Señor Jesús. Le dijo: ven, sígueme. Y él tuvo que tomar una decisión. Dijo: suelto todas mis comodidades, suelto todo lo que yo había planificado para subirme a lo que Él me está diciendo, ¿sí o no? Ese es el día 1 cuando uno acepta a Jesucristo y acepta el llamado que Él te hace. Y es un llamado que a todos les va a llegar en algún momento de su vida, antes de que su vida se termine. No hay una persona en este mundo, porque si no sería injusto de parte de Dios, no hay una persona en este mundo que se vaya de este mundo sin haber tenido la oportunidad de aceptar este llamado a vivir siguiendo a Jesucristo. La pregunta es: ¿qué decisión tomaste? Y si la tomaste, ¿la estás manteniendo? Porque esto es Evangelio, familia. Yo quisiera decirte que es otra cosa para que, no sé, tal vez para caerte sencillamente bien, pero el Evangelio no está para caerte bien, está para desafiarte, está para empujarte, está para moverte, está para que vos creas, está para que te animes a seguir a Jesucristo, está para que vivas a una vida de otra altura, está para que pagues un precio. El Evangelio siempre trató de pagar un precio, siempre el Evangelio se trató de pagar un precio. ¿Qué precio, pastor? Dejar la comodidad de donde yo estaba para empezar a vivir en la aventura de la fe. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? El Evangelio es que yo estaba en el lugar de mi comodidad y que Jesús me vio, y aunque me vio cómodo, dijo: eso no es todo lo que tengo para tu vida. Tengo más para tu vida y puedo mostrártelo si solo si me seguís. Yo voy para allá, vos estás sentado ahí, ¿qué vas a hacer? Yo te estoy llamando, yo te estoy eligiendo, yo puse mis ojos en vos, yo quiero hacer algo con vos, ¿vas a seguirme? Eso es Evangelio. Y el Evangelio llega a su máxima expresión cuando Mateo se para de ese lugar y sigue a Jesús. Eso es Evangelio. Renunció a su comodidad y sus planes por seguir a Jesús. ¿Fue más pobre? La Biblia no registra que Mateo haya sido pobre. ¿Fue más infeliz? De ninguna manera. Lo único que hizo fue entregar el control de su vida a Jesús, confiando en que Él tendría un plan mejor que todo lo que Él había planificado. Así que el resultado, mira esto, ¿no? Dice que Jesús lo llama y le dijo: voy a ir a tu casa. Vamos que quiero ir a tu casa, te sigo. Seguime, perdón. Y terminaron en la casa de Mateo, comiendo, y alrededor de la mesa con Jesús y los discípulos había otro montón de recaudadores de impuestos. Porque el Evangelio tiene un efecto multiplicador. El Evangelio no suma, multiplica, siempre. El Evangelio no te suma, te multiplica.
Mateo era uno que decidió seguir a Jesús. Ahora, lo próximo que Marcos cuenta es que en la mesa con Jesús no solo estaba Mateo, sino que había muchos recaudadores de impuestos. Es que cuando Jesús te agarra de algún lugar, cuando Él te llama, vos estés en el lugar en el que estés, cuando Él te llama y uno acepta el llamado y la vida de uno es transformada, naturalmente se vuelve un testimonio para los que eran igual que uno. Naturalmente se vuelve un testimonio. Gente que estaba en el mismo lugar donde estabas vos, al ver lo que Dios hizo en tu vida, empiezan a interesarse por lo que Jesús hizo con vos y quieren acercarse a ver de qué se trata. El Evangelio tiene un efecto multiplicador. Alguien dígame, por favor. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, si de un pozo de angustia, si de un pozo de depresión, si de problemas económicos, si de problemas familiares, si de problemas de soledad. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, pero quiero decirte algo. Si vos respondés sí al llamado de Jesús y empezás a seguirlo de todo corazón, vas a transformarte en una persona que va a ser para otros un testimonio de vida, de algo que quiero imitar, que quiero ver, que es lo que Jesús hizo con vos, quiero lo mismo, y vas a ser el responsable de que otros también se sienten a la mesa con Jesús en vez de estar sentados en el lugar donde estaban antes. Interesante que Mateo estaba sentado a la mesa de los impuestos, pero pasó a estar sentado a la mesa con Jesús. Vas a transformarte en una persona que va a sacar a la gente de su mesa de angustia, de su mesa de dolor, de su mesa de depresión, de su mesa de no avance, y vas a sentarlos a la mesa con Jesús. Eso es lo que genera el Evangelio en una persona. Alguien diga amén, por favor. Hoy no hay nadie acá en la iglesia, tú solo. El domingo decía, dígame amén, y por lo menos ahí tímidamente se van animando a decirme un amén, dos, se ve que perdimos la costumbre. Pero aunque sea ahora escribí ahí un amén, interactúa para que vos puedas estar acá y te mantengas conectado con este mensaje. Quiero hablarte de la mirada de Jesús. Qué importante que te hable hoy de la mirada de Jesús sobre esa situación. Él vio a uno, lo llamó, ese lo siguió y el resultado es que Jesús se sienta a la mesa con él y con el resto que ha sido afectado por el testimonio de Mateo o de Leví. Pero en ese lugar había fariseos, había religiosos, había gente, vamos a llamarlo así, esos cristianos que van a la iglesia, pero que en realidad en sus corazones mantienen una vida hipócrita, porque eso eran al final, hipócritas. Si hay algo que Jesús siempre les decía, era hipócritas, falsos, ¿no? Quiero hacer un paréntesis. ¿Quiénes son esos hipócritas? Ese que viene a la iglesia, no tiene una vida de oración cuando sale de la iglesia, no le predica a nadie cuando sale de la iglesia, más bien es difícil de darse cuenta si es cristiano o no, pero mientras está en la iglesia y participa de alguna actividad de la iglesia, simula ser espiritual y todavía tiene el tupé de echarle en cara a otro si no ora mucho o si tiene algún error o algún pecado con el que todavía está lidiando. Por eso es un hipócrita. La religión siempre te lleva a la hipocresía, pero Jesucristo siempre te lleva al cambio de vida. Esa es la diferencia entre religión y seguir a Jesús. Seguir una religión te hace terminar siendo hipócrita, porque el ser humano nunca jamás da con la talla suficiente para poder seguir el Evangelio. Y seguir a Jesús lo que hace es, hay un cambio de vida, porque su vida pasa a ser tuya. Y vos empezás a poder alcanzar lo que antes era imposible de alcanzar. Así que están los religiosos en ese lugar, junto con los recaudadores de impuestos, los discípulos y Jesús. Y es en ese mismo lugar donde dicen, ¿cómo es que este come con pecadores, recaudadores de impuestos? ¿Cómo puede este hombre ser
un santo o un enviado de Dios cuando se junta con la chusma, diría el Chavo. Los religiosos querían que Jesús no se junte con la chusma. Y Jesús pasa a tomar un rol determinante en la situación, no va a dejar que esto pase por alto, y entonces explica lo que está haciendo, a la altura de que cualquiera lo pueda entender. Jesús está sentado con pecadores y recaudadores de impuestos, y hay una pregunta de los religiosos hipócritas sobre ese asunto. Y Jesús dice las siguientes 5 cosas, o detecto yo 5 cosas que nombró Jesús en el discurso que dio para explicar lo que él estaba haciendo. Lo primero es que llamó enfermos a los que estaban en la mesa con él. Porque él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, así que les está diciendo, estos están enfermos. Yo no sé desde qué punto de vista lo están viendo ustedes los religiosos, pero yo entiendo perfecto. Esta gente tiene necesidad de un médico, está enferma. Es fuerte estar sentado a la mesa con Jesús y que Jesús se referencie a los que están en esa mesa con él y diga, ellos están enfermos. Es fuerte. Es fuerte que digan, están enfermos, número 1, y número 2, necesitan un médico. O sea, no pueden hacer nada por ellos mismos para sanarse. Tengo tu atención, me doy cuenta. Les dijo pecadores. Porque Jesús lo que está diciendo es que vino a los pecadores. O sea, les dijo, no son sanos, o sea, están enfermos. Les dijo, necesitan un médico. Y no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Además le dijo injustos y pecadores. Qué increíble que están en la mesa con Jesús y Jesús lo que hace es decirle, enfermo, imposibilitado de sanarte y sos un pecador. ¿Por qué Jesús pasaría tiempo con gente así? Y acá es donde derribo lo que el diablo ha sembrado equivocadamente, maliciosamente en algunos cristianos. Jesús no se sentaba a la mesa con pecadores y enfermos en el corazón, en el espíritu, que necesitaban un médico solo porque era bueno o era medio hippie. No. Se sentaba ahí porque quería llamarlos, al igual que lo llamó a Leví. Se sentó ahí porque quería sanarlos. Los tenía sentado con él porque quería salvarlos. No pasaba tiempo con ellos solo porque lo hacían reír. No pasaba tiempo con ellos solo porque se llevaba bien. Pasaba tiempo con pecadores y con gente que no era deseable para la religión porque él quería salvarlos. Él quería llamarlos y él estaba esperando que reaccionen de la misma manera que Leví reaccionó. Okay. Yo sé lo que estoy diciendo. Sí sé. El cristiano no está hecho para pasar tiempo con alguien que está en el mundo. No puede mantener una amistad constante y recurrente con alguien que está en el mundo porque no lo bendice. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Me aíslo del mundo? ¡No! Acércate al mundo, pero con propósito. Que el propósito sea salvarlos, no distraerte y perderte vos detrás de ellos. Ah, no, pero estos son mis compañeros del colegio de siempre. Perfecto, juntate con ellos, pero predicales a Cristo, juntate con un propósito. Porque quiero que sepas algo, cada vez que vos te juntás con gente que no es salva, que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, el diablo también tiene un propósito en esa reunión.
¿Qué propósito vas a hacer prevalecer? ¿El tuyo o el del diablo, el de tu enemigo? Que al final de esa reunión vos decís, vine y terminé pecando. O vine y tengo ahora sembrado en mi cabeza un montón de ideas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere para mi vida. Y ahora, ¿cómo me las saco? Y te acompañan esas ideas toda la semana. Jesús vino a acercarse al pecador, pero con un propósito determinado: salvarlo, hacerle ver la necesidad, decirle la verdad. Decirle, mirá, yo te quiero un montón, me caes 10 puntos, pero estás enfermo de una enfermedad que solo no te podés sanar. Sos un pecador y necesitas a Jesucristo. Él te llama. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu realidad, Él quiere salvarte, Él quiere cambiarte a un sano, Él quiere cambiarte a un justo. Él puede hacerlo. Ese es el propósito por el cual tenemos que juntarnos con gente que no cree en el Señor. No hay otro propósito por el cual Jesús se hubiera juntado con ellos. ¿Alguien quiere decir amén, aunque tal vez le pueda molestar lo que estoy diciendo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos capítulo 2, versículo 20 dice, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día ayunarán. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6 cuenta la siguiente historia. Que había un hombre en una sinagoga y había ahí, que Jesús estaba en la sinagoga, que es la iglesia, y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. La cosa es que los que estaban en ese lugar estaban buscando y pretendían a ver si Jesús se animaba a sanarlo en día sábado, que la ley prohibía hacer cualquier cosa el sábado. Era el día del Señor y no había nada que el hombre tuviera que hacer. Y dice que Jesús, mirándolos enojado, dice, Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano quedó restablecida. Finalmente, en Marcos 3, 31 al 30, el versículo 35, 3:35 dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo quedé impresionado. Para terminar todo esto, quiero terminártelo. Estoy en el desenlace de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Te hablé de un versículo donde Jesús dice, cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Te hablé de un versículo donde Jesús, algo que retuvieron que dijo es, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo te conté una historia. Y ahí es donde quiero posicionarme para empezar. Jesús está en la iglesia y hay un hombre que tiene la mano paralizada. La realidad de la iglesia y gente, cristianos que están en la iglesia imposibilitados de poder servir con sus manos a Dios. Esa es una realidad. Es una realidad donde es increíble que quien es un religioso, quien es un hipócrita, como lo que estábamos hablando recién, dice, no, fulano de tal no puede servir porque lo enganchamos en tal pecado, pastor. Lo vimos haciendo tal cosa y eso no es de Dios, así que él no puede servir. Fulana de tal no puede servir, pastor, porque yo la escuché en la peluquería que estaba murmurando y hablando mal de usted y de no sé qué, así que ella no puede servir. Bueno, fulano de tal no puede salir a predicar porque anoche le vi un posteo en Facebook que estaban ahí con unos amigos y que no puede servir. La religión todo el tiempo está viendo cómo hace para secarte las manos para que no pueda servir a Jesús. Hipócrita. Y no que estoy diciendo que algo, que uno para servir a Dios puede hacerlo de cualquier forma. No estoy diciendo eso. Lo que quiero hacer énfasis es en lo que algunos hacen para sentirse un poco más que otros. Buscan la basura en el hermano ajeno para sentirse un poco más santo en vez de buscar a Dios para encontrar la santidad. Eso es una basura, eso es hipocresía, eso no es de Dios. Así que dentro de la iglesia hay un hombre con la mano seca que, por supuesto, por imperfecto, no le permiten hacer servicio. Pero lo dejaron ahí porque lo que quieren es a ver si lo podemos enganchar a Jesús en alguna.
para después tomarnos revancha de alguna forma como podamos. Y dice que Jesús los miró con enojo y con tristeza por la dureza que había en sus corazones. Mi hermano, les hablo a cada uno de ustedes que es oveja de este pastor. O sea, son ovejas de Dios, pero Dios me puso a cuidarlos, a entregarles mi vida para poder ayudarlos. A los que tal vez miran por simpatía porque les llegó el link, te quiero hablar a vos de todo mi corazón. A los que son hijos espirituales, les hablo con todo mi amor. Préstenme atención, que nunca nos pase que cuando Jesús ponga la mirada en nosotros, sea una mirada de enojo y tristeza por lo duro que esté nuestro corazón. Qué interesante que a Leví lo miró y de alguna manera lo amó porque lo llamó a que lo siga. Pero a estos cristianos que se dedican a buscar los errores ajenos y a exaltar los errores ajenos para ellos sentirse tal vez algo más especiales, tienen el corazón endurecido. Que nunca Dios nos mire, que nunca Jesús nos mire con una mirada de enojo y de tristeza porque mi corazón se endureció. Se puso duro respecto de la necesidad del otro. El otro puede ser imperfecto, es cierto. ¿Y cuál va a ser mi mirada respecto de esa situación? ¿Qué voy a hacer yo para ayudarlo? ¿Cuánto yo estuve orando por él? ¿Cuánto estuve tratando de asistirlo en ese error o en ese pecado recurrente del que no puede salir? Que nunca nuestro corazón tenga que ser visto por Jesús con una mirada de enojo y de tristeza porque se puso duro. Eso es algo muy importante. Quiero decirte algo, Jesús quiere restaurarte, Jesús quiere ponerte a servirlo, Jesús está interesado en que te vuelvas un testimonio para pintarle la cara a los religiosos. Lo que Jesús hizo en ese lugar fue restaurar al que era imperfecto. Lo que Jesús hizo en ese lugar fue sanar al que estaba enfermo, como él había dicho. Él vino a estar con los que estaban enfermos, él vino a sanarlos de dentro hacia afuera. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere perfeccionarte, Jesús está interesado en que puedas servirlo. No importa lo que diga el tal hermanito o tal hermanita respecto de lo que vos sos, importa lo que Jesús quiere hacer con vos. Jesús quiere restaurarte, Jesús quiere santificarte, Jesús quiere que puedas servirlo de una manera correcta, de una manera como corresponde. Él puede hacerlo, está esperando que vos se lo permitas. Ahora, para que Jesús pueda hacer algo con vos, lo primero que tenés que hacer es olvidar lo que la gente está diciendo de vos. Porque yo creo que ya es suficiente con lo que el diablo habla con uno cada vez que uno mete la pata. La culpa que viene a traer, los problemas que viene a traer en el interior, ya eso es suficiente como para tener que escuchar a algún hermanito por ahí que se crea un superhéroe de la fe o un supersanto de la fe. Me interesa el evangelio de Jesús, el evangelio que viene a restaurar al que es imperfecto, que viene a llamar al que no podía servir para poder sanarlo, restaurarlo y poder ponerlo a servir como corresponde, sin ningún problema, sin ninguna imperfección, en santidad. ¿Alguien dice amén? Ese es nuestro evangelio. Nuestro evangelio no es un evangelio de competencia, a ver quién es más santo o quién tiene más fe. Nuestro evangelio es un evangelio de amor, que cuando ve un necesitado busca la restauración. Alguien diga amén, por favor. El último versículo que te leí decía: mis hermanos y mis hermanas y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. De alguna manera Jesús está diciendo, mi familia, o sea, para ser familia mía no es necesario un lazo de sangre, sino un lazo de obediencia. ¿Cómo puede Jesús considerarme familiar suyo? Bueno, no es un lazo sanguíneo, es un lazo de obediencia.
En ese texto que yo te leí, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús estaban fuera de un lugar donde él estaba predicando y lo estaban mandando a llamar. Y él dijo, yo quiero que a ustedes les quede claro algo. Es cierto, tenemos relación sanguínea. Es mi madre de sangre, son mis hermanos de sangre. Pero mis hermanos, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Si queremos tener una relación con Jesús para que Él me considere su familia, el lazo es la obediencia y no la sangre. No hay un lazo de sangre humana, hay un lazo de obediencia que me hace parte de la familia. Jesús me considera su hermano o su hermana si yo estoy dispuesto a obedecer a Dios como Él estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Ahora, te hablé de que Dios te quiere poner a servir, te hablé de que Jesús nunca nos encuentre con enojo, que nunca nos tenga que ver, con enojo y tristeza en el corazón, y te hablé de obedecer en esto último. Y todo esto que te dije tiene que ver con el primer versículo que leímos, cuando Jesús le dice, pero cuando yo no esté, entonces les va a tocar ayunar. Y ese es mi cierre. La única manera que tenemos de obedecer es que nuestro corazón, llevemos a nuestro corazón a la obediencia. Y eso muchas veces es un sacrificio, tiene un costo. Así que, ¿cómo hace el hombre para tomar su corazón y llevarlo al servicio? ¿Cómo hace el hombre para que cuando Jesús mire su corazón no vea un corazón endurecido y entonces lo mire con enojo y tristeza? ¿Cómo hago para cambiar ese corazón? ¿Cómo hago para obedecer? ¿Cómo hago para ser como Jesús y buscar cuando encuentro un hermano que anda ahí más o menos querer restaurarlo y no querer criticarlo? Y la respuesta estaba en esto que Marcos dijo, resaltó que Jesús dijo. Dice, mientras yo esté acá ellos no necesitan ayunar, pero cuando yo me vaya van a tener que ayunar. Y estamos viviendo en los tiempos que Él ya se fue. Así que nos toca ayunar. El ayuno es el tratamiento divino para mantener un corazón sano. No hay un remedio que el hombre haya encontrado para poder ablandar un corazón duro. No hay un remedio que el ser humano haya encontrado para poder que ese corazón se vuelva más con una tendencia más natural a obedecer a Dios. El ser humano ha inventado vacunas para todo, ahora inclusive para el COVID. Pero nunca pudo encontrar algo para aflojar el corazón, para ablandarlo, para hacerlo sensible, para hacerlo obediente a Dios. Porque la única manera en que, el único tratamiento, que me permite eso se llama ayuno y es algo espiritual. Es yo tomar la decisión de apartarme de, en este caso Jesús está hablando de los alimentos, o sea, de someter mi carne a la realidad de que primero busco a Dios, mi alimento está en Dios antes que acá. Mi deseo de comer yo puedo someterlo a la búsqueda de Dios. Prefiero buscar a Dios que hacer cualquier otra cosa. Eso es ayunar. Separar lo que me roba tiempo de estar con Dios. Yo elijo, renuncio este deseo, renuncio el comer alimento sólido, el comer carne, el comer harinas, el comer dulce con todo lo que me gusta, porque el día de hoy lo que quiero hacer es dedicarlo a Dios y quiero someter mi cuerpo para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo tengo de asegurar que mi corazón no se endurezca, de asegurar que mi corazón quiera ser obediente. Y eso también es evangelio. Es imposible vivir el evangelio de un corazón tierno que busca restaurar al que está mal. Es imposible tener un corazón tierno que busque en humildad obedecer a Dios y doblegar su voluntad si no hay ayuno. Eso también es evangelio. Listo, no tengo nada más para decir. ¿Cómo puedo volverme familia de Jesús? Por la obediencia. ¿Cómo puedo obedecer? Necesito ayunar para doblegar mi corazón. ¿Cómo puedo volverme sensible como Jesús era sensible a los que no podían servirlo?
necesito ayunar para ablandar mi corazón. Ayunar es como poner el corazón en remojo. Es un remojo de humildad. Amén. Bueno, hasta ahí te quiero compartir hoy. El resto lo vamos a seguir el domingo. Vamos a seguir con esta serie de aprendiendo del Evangelio, de evangelizándonos a nosotros mismos, sabiendo qué es lo que estamos viviendo. Así que te voy a esperar el domingo a las 11 de la mañana. Ya puedes empezar a registrarte a partir de mañana. A las 9 de la mañana creo que se abre el cupo para que puedas empezar a registrarte. Te espero porque esto se está poniendo bueno. Yo puedo percibir cómo estamos haciendo base sólida para lo próximo que Dios va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de los que está del otro lado. Señor, oro, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a mover, a empujar a cada uno, a sumarse, a disponerse a buscarte una hora por día, a disponer el corazón a ayunar, a buscar poner blando nuestro corazón, a buscar doblegar nuestro corazón para volvernos obedientes. Espíritu Santo, esa es tu obra en el hombre. No pueden hacerlo las palabras, no puede hacerlo el razonamiento, pero vos podés hacerlo. Y yo te ruego el día de hoy que empieces por mí. Espíritu Santo, empezá por mí. Poneme más deseos de buscarte, poneme más deseos de ayunar y de una intensa búsqueda, así también como a toda la iglesia, para que todos como uno, como un mismo cuerpo, podamos ser sensibles, podamos ser obedientes, podamos manifestar el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.